La semana pasada estuve en las jornadas de bioética del Hospital General de Elda y la verdad es que fue muy interesante y de mucha actualidad porque el tema a tratar era la deshumanización por el uso de la IA dentro del ámbito sanitario. Entonces voy a recrear ahora lo que fue la ponencia, también para poder compartirla y tenerla grabada, ya que a partir del año que viene sí que lo emitirán y lo grabarán. Así que nada, voy a empezar compartiendo. En estas jornadas hice una ponencia de unos 20 minutos en el que di mi punto de vista para el debate desde el ámbito tecnológico, en este caso desde la ingeniería de sistemas, de telecomunicaciones. Eh, Mi idea era contar un poco pues, lo que hay detrás de los ámbitos cuando se optimizan por toda la digitalización en general y en concreto ya en los últimos años y en los próximos años en el uso de la inteligencia artificial y de todos sus modelos y todo lo que ello implica, y en este caso en un ámbito tan importante, ¿no?, como es el de la sanidad. Vale, como doctor en telecomunicaciones y toda la experiencia laboral de los últimos años como ingeniero de datos sobre todo, y también en algunos proyectos haciendo uso de estos modelos de inteligencia artificial para diferentes soluciones y viendo todos los casos de uso, una cosa que muchas veces se nos olvida preguntarnos a gente de mis sectores: ¿qué es lo que se puede perder o qué riesgos hay o qué se puede perder cuando optimizamos un ámbito? Y una pregunta que se nos suele olvidar hacernos es: ¿qué es lo que estamos perdiendo cuando optimizamos hasta el límite un ámbito en concreto? Vale, antes que nada, hablar pues de lo que es, yo creo, una obsesión de nuestro sector, ¿no?, en el que estamos siempre intentando pues hacer modelos que reduzcan los errores, ¿no?, maximizando el rendimiento y bueno, también es una obsesión el conseguir siempre registrar más datos, o sea, poder cuantificarlo todo para entrenar esos modelos o para usar esos modelos o en general para digitalizarlo, ¿no? Todo esto con los objetivos siempre de poder hacer modelos escalables y al final pues llegar a la solución de una función objetivo que por cómo son estos modelos, ¿no?, al final hay una función matemática que, según el objetivo que tenga definido, pues tiene que llegar a esa solución, básicamente. Entonces aquí aparecen dos cosas a tener en cuenta ya por lo que estamos hablando, que una es todo aquello que no es medible o no es fácilmente cuantificable, pues tiende a desaparecer del modelo, ¿no?, porque al final eso es un limitante. El modelo trabaja sobre datos que han sido cuantificados. Y otra cosa es también la función objetivo, ¿no? Eso es un limitante o es algo a tener en cuenta. La función objetivo que se define, al final pues la diseñan un grupo de personas con unos intereses concretos o dependiendo del ámbito y dependiendo de lo que se quiera pues optimizar o hacer más eficiente. Y aquí ya también hay que tener en cuenta que ahora mismo son grupos de seres humanos que ponen esa función objetivo, pero incluso en el futuro podrían ser las propias IA, los propios modelos de inteligencia artificial, los que dijeran qué función objetivo hay que optimizar o eficienciar en cada ámbito. Entonces, algo que hay que tener en cuenta siempre que se tienen estos debates, siempre que se hacen estos debates, sea en el ámbito que sea, es que los modelos de IA no son una herramienta aislada, ¿no? Siempre funcionan pues en conjunto con seres humanos, ¿no? Al final todas las herramientas digitales, al igual que cualquier herramienta, hay que verlo como un sistema híbrido entre seres humanos y herramientas, en este caso agentes artificiales, cuando hablamos de la inteligencia artificial. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque lo que hace uno condiciona al otro. Lo que hace el humano o el objetivo que busca el humano condiciona a la máquina en sí,
y lo que hace la máquina también acaba condicionando al ser humano. Entonces, también, bueno, aquí tener en cuenta que cualquier tecnología siempre cambia, o sea, transforma al ser humano, tanto de forma individual como de forma colectiva. Y cuanto más disruptiva es esta tecnología, más cambia al ser humano. Entonces, aquí siempre aparecen en todas estas jornadas, en estas mesas redondas, siempre aparecen algunos puntos que se tratan, ¿no? Uno es la explicabilidad de los modelos, siempre se quiere saber por qué un modelo decide una cosa o decide otra. Eh, Otra es la responsabilidad, cuando se aplican estos modelos, de quién es responsable. Eh, Otra cosa es lo que ya he introducido anteriormente con quién dice la función objetiva a optimizar, que esto es el sesgo algorítmico, que tiene que ver también con los propios datos que se usan para entrenar. Lo que depende de quién diseñe el modelo, pues puede tener un sesgo que sea hecho a propósito o que sea hecho sin querer por los propios datos. Y después en el ámbito sanitario se suele hablar mucho también de la autonomía del profesional, ¿no? De si introducimos estos modelos, hasta qué punto hay que introducirlo o que sean los encargados de ciertas cosas y cuánto afecta eso a la autonomía del profesional para tomar decisiones. Entonces, estos puntos de debate que se abren siempre, vistas por separado, pues al final son interesantes, pero también también es muy importante verlo como algo conjunto, ¿no? Entonces, para ello, la teoría de sistemas pues, nos ayuda a entender la deshumanización que puede darse en un ámbito, analizando un ámbito, un entorno como un conjunto. Y esto es analizar qué fuerzas interactúan, qué condiciones mínimas de posibilidad se dan por el propio entorno o el sistema y qué límites tiene como tal. Entonces, al analizarlo así, ya no estamos analizando solo síntomas, ¿no? Sino estamos intentando entender todo el organismo que hay detrás. Una cosa a tener también en cuenta, a recordar siempre, es que cualquier ámbito digitalizado, por muchos datos que se recojan, son un mundo, o sea, representan al mundo real, pero no son el mundo real. Por muchos datos que se recojan, hay cosas que no son fácilmente medibles o imposibles de medir, como en el caso del ámbito sanitario, pues los datos del paciente como persona, todo su contexto, sus miedos, sus contradicciones, su dignidad, valores morales, situaciones, todo ello es difícil de representar. O sea, sí que hay variables cualitativas, pero ¿cómo mides la dignidad del trato, por ejemplo? Entonces, un riesgo ya por este propio hecho es que el modelo de las inteligencias artificiales, con los datos que tengan, sustituyan la realidad en vez de representarla. Entonces, esto hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Porque al final lo que ya he introducido, ¿no? Que la IA optimiza aquello que se le define, ¿no? Ni más ni menos. O sea, si en ese modelo el objetivo de por sí ya puede deshumanizar por el objetivo que sea o cosas que no se están teniendo en cuenta, pues eso va a afectar y también va a afectar los datos que se puedan requerir o representar en este caso. Entonces, aquí, como cualquier herramienta, cualquier tecnología, no son malas o buenas, simplemente es el uso que se le dé. Aquí es qué ponemos en esa función objetivo para que no se deshumanice el ámbito sanitario. Y pues eso, hay que tener en cuenta que variables no están siendo representadas. Entonces, desde el punto de vista de viéndolo como sistemas, analizándolo como sistemas, la deshumanización se puede ver como un desequilibrio entre ciertos componentes en un ámbito, que serían los que representan los componentes humanos, y los valores de representación. Entonces, aquí unos tres componentes que se pierden porque estos modelos tienden a vaciarlos, por cómo son, por lo que he hablado de la optimización de llegar a las funciones objetivo. Entonces, estos componentes, bueno, suele ser la fricción, que es todo
el esfuerzo en sí, porque al final estos modelos siempre quieren llegar a la solución, a la más probable, con el menor desgaste posible. Eso por un lado. La significancia, que es todo aquello que es muy difícil de representar y por ello mismo, tienden a perderse dentro de estos ámbitos cuando se lleva al límite la optimización, ¿no? Por ejemplo, pues la dignidad, en este caso que había comentado antes. Y la palabra arriesgada es el componente que liga a una palabra a una persona, una decisión a una persona o a un grupo de personas. O sea, esto tiene que ver con la autoría, ¿no? La autoría con la explicabilidad, pero teniendo el componente de responsabilidad, que era un grupo de seres humanos o un humano que sea responsable. Eso sería lo que engloba el concepto de palabra arriesgada. Y luego lo que más se potencia en estos entornos cuando se optimizan digitalmente al límite y cuando se introduce la inteligencia artificial, pues evidentemente es para lo que están hechos, ¿no? Todas las métricas, todas las métricas que se definen que se quieren optimizar, los modelos en sí y los protocolos, ¿no? En vez de decir ya algo que la autoría de una decisión es de un ser humano, en este caso la autoría es de los protocolos en general. Entonces aquí decir que la representación pues es totalmente útil y totalmente necesaria y es lo que ha hecho que a través de la computación y la digitalización de muchos ámbitos pues sigamos evolucionando y demos un salto muy grande a nivel de humanidad. Pero bueno, aquí hay que tener esto en cuenta, esta desigualdad que puede vaciar los componentes humanos. Entonces siempre que cuando nos preguntamos por deshumanización en cualquier ámbito, en el ámbito sanitario, hay que ver qué debe estar presente, ¿no? Para que el equilibrio se mantenga. Eso es una pregunta que debemos hacernos, ¿no? Y ahora entraremos más a ver cada uno de esos componentes humanos y por qué tienen sentido. Aquí, por ejemplo, un ejemplo muy gráfico que se ve en un ámbito que se va deshumanizando de alguna forma, es algo tan cotidiano como ir a un evento cultural, como puede ser un concierto, en el cual cada vez más es más importante la parte de representación, es decir, mostrar que se está asistiendo a ese concierto, a ese evento cultural, es mucho más importante, o parece que está siendo más importante, que el hecho de estar en ese momento disfrutando del evento, ¿no? Habitándolo tal cual. Es un ejemplo de que la representación, pues sí, todos queremos muchas veces guardarnos ese momento, compartirlo, pero una cosa es eso y otra cosa es llegar a vaciar de la vivencia del momento, de habitar ese momento para estar solo ahí por mostrarlo. Y eso se ve también, o explica, yo creo, cosas como que muchas salas de conciertos en grupos que no son conocidos pues están vacías siempre. Antes también estaban muchas veces vacías, pero como que mentalmente a nivel social estábamos más abiertos de poder ir a un sitio y sin conocer el grupo entrar, escuchar a ver qué tal y ya está. Ahora como queremos mostrar que hemos estado en un sitio que pues ya encima que esté de moda o lo que sea, eso es un ejemplo de cómo se va desequilibrando, ¿no? Entonces vamos solo a aquello que es conocido para poder decir que hemos estado ahí, mostrar que hemos estado ahí para validarnos, etc. Entonces, estos tres componentes, el de fricción, entendida como el esfuerzo, el error, el aprender, todo eso es algo que ralentiza el sistema dentro de la optimización, de la digitalización. Por eso es lo primero que se elimina. La significancia, como ya he dicho, es al no ser cuantificable o fácilmente cuantificable, el sistema no sabe qué hacer con ella o directamente no lo tenemos medido. Y la palabra arriesgada genera conflicto y responsabilidad y el sistema lo sustituye por protocolo. Además, pues nos excusamos en el protocolo decidido o bueno, lo que ha dicho el modelo. Entonces, aquí ya cuando estos tres componentes desaparecen, el sistema puede seguir funcionando perfectamente, pero deja de ser humano, empieza a vaciarse de humanidad. Entonces, aquí muestro una ecuación, ¿vale? Pero no tiene la finalidad matemática, sino es una finalidad metafórica para mostrar esta relación de fuerzas o este equilibrio. Entonces, ahí se muestra la fricción que he comentado, la significancia, la palabra arriesgada multiplicada
entre ellas, quiere decir que pues, si alguno de esos componentes se tiende a cero, se desequilibra totalmente, entonces se deshumaniza absolutamente el ámbito. Porque, mm, por ejemplo, un ámbito donde exista fricción, o sea, exista esfuerzo, pero no tiene significancia, o sea, no hay ningún aporte humano, sería un ejemplo mover piedras de un sitio a otro, sin ningún sentido. Pues eso, vale, tiene mucha fricción, pero no tiene ninguna significancia, ¿no? Entonces, después también el de palabra arriesgada, que es el de responsabilidad humana, claro, podemos tener un ámbito en el que haya fricción, haya significancia. Imaginemos que en el ámbito sanitario estemos pudiendo medir o tener en cuenta pues, la dignidad en el trato, todo, pero al final todas las decisiones que se tomaran fueran por un modelo, con lo cual no hay nadie que asuma la responsabilidad, ni incluso el propio paciente, y entonces, vale, es un sistema que funciona técnicamente, pero se vacía absolutamente de humanidad. Entonces, bueno, estos son un poco para preguntarse qué cosas deben estar presentes. Para eso sirve esta ecuación. En cuanto a la representación aparente, lo que aparece debajo, que es la LA, que le llamo liturgia del aparente, porque es todo lo que engloba todas las métricas, toda la lógica de representación del sistema digital y todo lo que ello implica también a nivel social, ¿no? Entonces, una representación aparente en el ámbito sanitario podría ser este que pongo como ejemplo, ¿no? En el que hay unos KPIs definidos, que pueden ser el tiempo de espera, tasa de reingreso, el coste por proceso, hay dashboards, muchos informes, muchas variaciones, alertas, etc. Entonces, a nivel de sistema, podemos decir que si se cumplen esos KPIs está funcionando perfectamente, pero el problema está en que hay ciertas cosas, como lo que pone aquí, ¿no? La comparación está entre lo que el sistema mide y lo que el paciente valora. Por ejemplo, el tiempo de espera o el coste por proceso es muy fácil medible. Eso es un dato que se mide y que matemáticamente se puede optimizar de diferentes formas. Pero ahora bien, que un paciente se sienta escuchado cuando acaba una consulta, o la confianza en el médico, o la dignidad en general del trato, es algo que el paciente valora muchísimo, más incluso que todo lo demás, y que el sistema no puede medir, lo cuesta mucho de medir. Entonces, ahí el sistema no estaría mintiendo, pero no está contándolo todo. Entonces, es una apariencia de funcionamiento perfecta, pero algo esencial se va perdiendo dentro de ella en silencio, sin que nos diéramos cuenta a nivel técnico. Vale, entonces, entrando un poco más en los componentes que aportan humanidad a un ámbito, habría que definir la fricción, ¿no? Que es todo el aprendizaje, todo el esfuerzo, tanto a nivel individual como colectivo, del ser humano. Es decir, bueno, aquí hay que separar en dos cosas. Una sería la fricción formativa y la fricción opresiva. La fricción opresiva es la que sí que deberíamos querer eliminar gracias a la tecnología o la inteligencia artificial. Es decir, todo lo que sea mecánico, como la burocracia o cosas que el profesional no aporte nada significativo. Serán tareas que quitan tiempo, que quitan energía y no aportan nada. No aportan nada a nivel de significancia humana. Entonces, esto sí que se quiere eliminar y eso es lo que hay que pelear para eliminar, que nos ayude con la IA, con los modelos, con la tecnología. Pero después está la fricción formativa, que es aquello que tiene que ver con el aprendizaje. O sea, tú cuando aprendes algo, o tocar un instrumento, cualquier cosa, o la profesión, cualquier profesión, al final tú vas estudiando, vas haciendo prácticas, vas preguntando de cosas, cometes errores, a partir de ahí mejoras, obtienes un aprendizaje. Hay un esfuerzo que requiere un tiempo y que es propio del ser humano. Eso es lo que al final acaba generando criterio propio y capacidad crítica, o sea, criterio propio en general, ¿no? Entonces, el problema de entornos optimizados al límite es que tienden a eliminar la fricción y no hacen distinciones entre fricción formativa y fricción opresiva de por sí. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, podría llegar el caso en el que, esto se ve sobre todo en educación, pero en el que por culpa del uso o por causa del uso de la tecnología, la IA llevada al extremo en educación, pues ya dejáramos
de formar esos profesionales con criterio propio y pasaríamos a formar operadores de sistemas. ¿Y por qué digo esto? Pues porque imaginemos un caso actual, ¿no? Tenemos una inteligencia artificial que nos ayuda en el diagnóstico y ahora hay un profesional en el ámbito sanitario que usa esa herramienta como apoyo, pero tiene criterio porque tiene todo el aprendizaje acumulado, todo el criterio propio desarrollado y puede determinar si ese diagnóstico tiene sentido, si no tiene sentido, puede hacerse preguntas, puede ayudarle también a ampliar un poco el criterio para no sesgarse, etcétera. Pero si ahora seguimos avanzando en el tiempo y los nuevos profesionales en el ámbito educativo han estado usando herramientas de este tipo, y puede llegar a un punto en el que, vale, haya un ser humano que valide ese diagnóstico, pero si no ha desarrollado el criterio propio a lo largo de su formación, está validando algo de forma vacía. Sí, hay un nombre de una persona detrás de la decisión, pero realmente ha ido siguiendo la corriente de lo que dice el modelo, si no ha desarrollado el criterio propio. Y esto llevados al extremo podría ocurrir el punto este, en el que al final sí, hay una persona que lo firma, pero es una persona que realmente no estaba capacitada para firmarlo. Y además toda la dependencia a nivel social que tendríamos de esas herramientas, en que llegaría a un punto en el que si vaciamos el criterio propio, el criterio que genera ese trabajo diario, ese esfuerzo, ese error, ese aprender, esa intuición humana también muchas veces, podría llegar el punto en el que al final nos fiáramos tanto de la IA que la propia IA nos condicionara en nuestro propio desarrollo. Y esto sin entrar en el debate de que además estos modelos estarán, bueno, son ligados a ciertas empresas que podrían de repente exigir más pagos o exigir cualquier cosa para tener. O sea, podríamos decir que podría vaciarse todo el conocimiento, esa experiencia, ese criterio propio de los profesionales sanitarios del futuro y estar integrados en estos modelos de inteligencia artificial con intereses, en este caso privados, claramente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Vale, después en cuanto a significancia, es lo que he hablado, ¿no? Todo lo que el dato no puede contener, pues cómo se comunica el profesional sanitario con el paciente, el sentirse escuchado, el contexto personal que tiene el paciente. Esto, vale, la IA detecta patrones clínicos, pero el sanitario humano entiende prioridades personales, dinámicas familiares, todo lo que se está dispuesto a sacrificar. Y aquí aparece, bueno, aquí un ejemplo, ¿no? Imaginemos también una inteligencia artificial que está optimizada para dar el diagnóstico, o sea, el tratamiento que de mayor probabilidad de que el paciente supere cierta enfermedad, que se cure, no, que supere cierta enfermedad. Imaginemos que es un humano, un profesional, ¿no? El que dice, vale, pues hay estos dos tratamientos, le dice al paciente. Este tratamiento que tiene mucha mayor tasa de supervivencia, pero puede dejarte muchas secuelas, y este otro que tiene menor tasa de supervivencia, pero puede dejarte muchas menos secuelas. Entonces, eso, si solo lo hiciera la IA, diría, solo propondría el tratamiento con mayor supervivencia, si está optimizada para eso. Entonces, el plantear estas dos posibilidades al paciente sabiendo su contexto y que entre los dos, entre el profesional y el paciente, se decida un tratamiento, hace que se asuman las consecuencias de que puede salir bien, puede salir mal, pero ha sido una decisión plenamente humana y eso posibilita la reparación, ¿no? en el futuro. Si al final decimos, no, es que el protocolo, el modelo ha dicho esto y al final tú no estás, o sea, pasa algo, hay una consecuencia, no hay posibilidad de reparación si no hay un ser humano que esté detrás de esa decisión. Entonces, esto tiene que ver con la palabra arriesgada, ¿no? que es lo que viene a continuación, que eso, ¿no? Que estamos al final también en estos ámbitos, corremos el peligro de cambiar totalmente hasta en el propio lenguaje el he decidido o hemos decidido por el protocolo indica o se ha decidido de forma impersonal. Entonces la IA puede ser perfectamente técnicamente explicable y aún así no responder ante nadie. Y esa diferencia es muy importante entre un sistema y una persona, que hay que tener en cuenta. Entonces, dentro de esto, la liturgia del aparente en el ámbito sanitario sería un sistema que funciona perfectamente según todas las métricas definidas, pero en el que nadie tiene que responder, ¿no? Entonces, todo mejora aparentemente y el paciente en todo el trato
puede haber sido tratado, ¿no? sin haber sido escuchado y sentirse en una situación súper fría, ¿no? En el ámbito sanitario, pues es mucho más importante ese trato que en sí el resultado técnico. Entonces, el ámbito sanitario, lo que no habría que negociar, que sí que hay que tener muy en cuenta, y preguntarse no solo qué optimizamos para mejorar tiempos o mejorar diagnósticos, sino también qué podemos perder al optimizar ese ámbito hasta a un punto extremo. Entonces, preservar la fricción formativa, eso en tanto en sanidad como en cualquier otro ámbito, yo creo que es imprescindible eh, para que no haya nada de dependencia ciega, defender toda la significancia, ¿no? O sea, al final es quitar, o sea, usar las herramientas tecnológicas para quitar la fricción opresiva, la burocracia, etcétera, y ese tiempo que quitamos de ahí debe ser para tenerlo de mayor calidad con el paciente. Aquí, si ese tiempo lo ponemos para que el profesional tenga muchos más pacientes, al final también estamos quemando, estamos usando una lógica pues de la lógica económica en el cual en el ámbito sanitario pues estaríamos haciendo como pues estaríamos deshumanizándolo también. Y en general siempre exigir autoría humana, por mucho que sí, que hacen falta protocolos sin ningún tipo de duda y formalidades y todo, pero tiene que haber ese componente de autoría humana siempre en las decisiones, porque si no se deshumaniza el ámbito que se quiere optimizar, en este caso el sanitario. Y nada más, esta fue la ponencia que di, después hicimos una mesa redonda y la verdad que estuvo muy interesante también poder intentar dar esta visión desde el punto de vista de sistemas y de datos.